El reloj marca las 11 de la mañana, nosotros seguimos aquí en Laica a las 10 en un nuevo bloque. Recordá que estamos transmitiendo en vivo y en directo por el 30 de la TDA, por Señal U, el canal de la UNCUYO y también a través de nuestro sistema de streaming en Unidiversidad. Visítanos en las redes sociales y déjanos tu comentario. Como lo anticipamos en el arranque, vamos a estar charlando sobre bronquiolitis. ¿Cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza? ¿A qué se debe este aumento en los casos? ¿Qué está pasando en los efectores de salud? Y también recordando algunas recomendaciones para madres y para padres. Estamos con Eugenia Pignolo, pediatra del Hospital Universitario. Eugenia, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Emiliano? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pronuncié bien tu apellido más o menos. ¿Es Pignolo, Pignolo? Es Pignolo, si Bien. lo haces españolizado, y es Pignolo, si lo haces italiano. Lo Bien, pronuncias excelente. italiano, Bueno, como quieras. Eugenia, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están hoy trabajando? ¿Ha aumentado mucho la demanda? ¿Ya pasaron los días tranquilos del verano? En medicina y en pediatría en particular nunca son días tranquilos en el consultorio porque siempre las prevalencias en las enfermedades cambian. En el verano tenemos muchas varicelas, diarrea, gastroenteritis y en el invierno, otoño tenemos las enfermedades respiratorias. Hablando particularmente y específicamente de bronquiolitis, el aumento en la incidencia de casos tiene que ver con el ciclo del virus. Siempre hay un aumento de casos de bronquiolitis o de infecciones respiratorias agudas entre mayo y septiembre. Esto es así todos los años, es el ciclo del virus. ¿Sí? Y en este ciclo, ¿el pico se adelantó este año o generalmente llega hacia finales de mayo? Empieza a haber un aumento de casos hacia finales de mayo y tiene un pico epidemiológico hacia la semana 24-26. Deberían preguntarle bien al epidemiólogo. Bueno, hay que contar las semanas, la primera de enero, la segunda de enero, y después empieza el declive en septiembre. Lo que pasa es que, bueno, la población pediátrica ha aumentado, los efectores de salud, sobre todo en Mendoza, y no somos tantos, porque hay escasez de pediatra a nivel nacional, se siente como que hay muchos casos, pero el ciclo del viral es el mismo, la cantidad de pacientes, al haber mayor población pediátrica, se siente como más, pero es lo habitual en la enfermedad, no hay algo, Recordemos una poco, epidemia, por ejemplo. Ajá, no es algo fuera de lo normal, pero bueno, claro. Hay mayor población, la demanda crece y menos pediatras también. Claro, la cuestión de atención también se ha visto afectada en los últimos tiempos. Recordemos un poco acerca de esta enfermedad. ¿Es viral? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo comienza? ¿Cómo la podemos identificar? Bueno, es una enfermedad viral, está incluida dentro de las infecciones respiratorias agudas. Tenemos la bronquiolitis, las neumonías, como para darte dos ejemplos concretos. Y dentro de las bronquiolitis es una enfermedad en general dada por virus, el 80% de los casos está producida por el virus sincicial respiratorio. Hay otros virus que la producen, por ejemplo la influenza, el adenovirus, el parainfluenza, pero el 80% de los casos se rescata de las secreciones virus sincicial respiratorio. Empieza como un resfrío inofensivo, banal, común, tos, secreción nasal y algún registro febril, 1, 2, 3 días, y después empieza la localización del virus no en la vía aérea superior, sino en la vía aérea baja, y ahí es donde produce lo que se conoce como bronquiolitis. Normalmente se llama bronquiolitis al primer episodio producido antes de los 2 años. ¿Sí? Después de los 2 años se llama de diferentes maneras, se llama infección respiratoria aguda baja, pero al primer episodio producido antes de los 2 años se llama bronquiolitis. En general se autolimita en 7 a 10 días, algunos casos hemos visto que puede durar 2 a 3 semanas, y después pasa. O después con las propias defensas uno se recupera. Lo que pasa es que al no ser la única causa y al no ser el único virus que produce bronquiolitis, por ahí tenemos una sucesión de
episodios de bronquiolitis que son producidos por diferentes virus. Y vos decís, esto no se termina más. No, son sucesivos contagios, porque todos los virus aparecen, hacen su pico de incidencia en esta época, en mayo. Eugenia, ¿cuáles son las pautas de alerta que tenemos que tener como padres y como madres para poder identificar que estamos ante un cuadro de este tipo y que requiere atención médica con relativa urgencia dependiendo cuál sea la situación? El estado de alarma de la mamá es importantísimo, porque uno de los factores de riesgo que se asocia a la gravedad de la bronquiolitis es, por ejemplo, tener una madre adolescente o una madre analfabeta funcional. ¿Sí? O sea que uno tiene que reconocer los factores socioeconómicos, ambientales de riesgo de la bronquiolitis. Entonces, si uno está frente a una familia, cuando recibe el paciente, ver el medio. Perfecto. El médico familiar inmediato. Te mencioné recién, uno de los factores de riesgo es tener madres adolescentes, madres analfabetas funcionales, contaminación ambiental, contaminación familiar en cuanto al tabaco y al uso de leña o carbón para calentar o para cocinar, ¿sí? El hacinamiento, donde viven muchos en una sola habitación, ser prematuro, haber nacido con bajo peso, tener hermanos en edad escolar, porque a lo mejor vos estás cuidadito en tu casa y no vas a una guardería, pero viene tu hermano y te trae el virus desde la escuela. ¿Personas asmáticas en la familia o el mismo paciente? Bueno, esas son siempre condiciones de riesgo, padecer enfermedades pulmonares crónicas, cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, neoplasias y demás. Eso es factor común en todo tipo de enfermedad. Respecto a la bronquiolitis, más en cuanto al medio socioeconómico, al ser hacinamiento, concurrir a guarderías y demás. Y los factores de riesgo, digamos, que vos tenés que tener en cuenta para ver si el cuadro está progresando hacia una gravedad en la que requiere quizás internación por necesidad suplementaria de oxígeno, o sea, necesitar oxígeno suplementario, es en principio la irritabilidad o la somnolencia del paciente. El paciente está muy irritable porque no puede respirar o tiende a desmayarse porque le falta oxígeno, ¿sí? Después, empezar a ver retracción en los músculos intercostales. Uno ve que se le hunden literalmente las costillas, también el aleteo nasal, en donde empiezan, y el quejido respiratorio. Todo esto se produce porque uno empieza a usar músculos respiratorios accesorios, en donde habitualmente no los usa para respirar. Cuando la falta o la necesidad de oxígeno es necesaria por la gravedad de la enfermedad, empieza a usar los músculos accesorios respiratorios. Y la inapetencia. El niño tiene que elegir entre respirar o comer. Y por sentido de vida, uno siempre elige respirar. Entonces no come. Bien. ¿Cuáles son los casos que requieren internación? ¿Es cuando ya no puede respirar por sus propios medios o le está faltando capacidad para respirar? Capacidad ventilatoria. Bien. Claro. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, nosotros en consultorio manejamos una tabla que se llama tabla de Tal modificada, en donde evaluamos la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, y dentro de la frecuencia, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, y dentro de la respiratoria evaluamos a los menores de 6 meses y a los mayores de 6 meses, porque ahí hay una diferencia. Evaluamos el escuchar las sibilancias o no, si no se escuchan, si se escucha con estetoscopio, si se escuchan solamente al final de la inspiración o durante todo el ciclo inspiración-expiración, o si se escuchan sin estetoscopio. Y también evaluamos esto que te decía, el uso de músculos accesorios. En base a esa tablita determinamos un puntaje. El puntaje menor a 4 específicamente no requiere internación. El puntaje mayor a 8 requiere internación y en el medio debería haber un seguimiento en el consultorio estricto, cada 24 horas, y teniendo muy presente cómo es el medio familiar, cuál es el grado de entendimiento de la mamá, en donde uno debe decidir, según el estado clínico del paciente y su medio,
qué hacer con ese paciente, si lo sigue controlando por consultorio o lo interna por precaución. ¿Sí? Bien, y como tratamiento, o sea, porque los padres lo primero que preguntamos es, bueno, ¿y qué va a tomar? ¿Qué medicamento? ¿Qué antibiótico? Ya sea que nos lo llevamos a la casa o si está internado. Sí, esto me parece importante aclararlo porque lo acabas de mencionar, pero Sí. está instalado en la comunidad. Los tratamientos, las infecciones virales no se tratan con antibióticos, ¿sí? Las infecciones virales se trata el síntoma. Si tenés fiebre, un antitérmico. Si te da dolor, un analgésico. Si te falta oxígeno, como en este caso, necesitas oxígeno, en caso que lo internes, ¿sí? En general, como todas las infecciones virales, tiene un periodo en donde se empieza a manifestar, un periodo en donde se manifiesta y un periodo en que empieza a curar. Los pacientes que tienen en esta escala de tal un puntaje menor a 4, el tratamiento es en casa. Hidratar, que coma, no abandonar ni suspender por ningún motivo la lactancia materna si es un lactante. Al contrario, la lactancia materna, como transmite anticuerpos, en este caso le estarías dando como más defensas al bebé. Posición para dormir semisentado, no acostado, sino semisentado. Ay, perdón. Semisentado. Bien, para favorecer la dinámica ventilatoria. Y bueno, darle antitérmicos en caso de que tenga fiebre. Si vos ves que el cuadro empieza a tener gravedad, entonces bueno, nueva consulta, reevaluación y ahí decidir. Ya internado en el hospital, claramente es un paciente que necesita oxígeno, entonces lo habitual es que le pongan una cánula de oxígeno, a veces le pueden poner una máscara de oxígeno, depende si tenés obstrucción nasal o no. Porque si le pones una cánula a un paciente que tiene la nariz obstruida no le sirve de nada. Entonces, una máscara de oxígeno, hidratación, antitérmico, posición semisentada. La kinesioterapia depende en qué momento de la enfermedad lo encontrás, porque si la kinesioterapia moviliza secreciones y esas secreciones producen broncoespasmos, entonces no está indicada. Pero si es para movilizar secreciones que no producen broncoespasmo, sí está indicada. Por eso hay que ver la situación en particular de cada paciente. Es una controversia que los médicos pediatras quizás hacemos en consultorio, pero las guías dicen que por ahí no hay evidencia científica que lo respalde el uso de broncodilatadores. Estamos hablando de virus sincicial respiratorio. Claro, ¿sí? Sí. Porque por ahí... porque el virus sincicial respiratorio, como no produce contracción del músculo liso que rodea el bronquio, no justifica el uso del broncodilatador. Pero el virus de la influenza o el de la parainfluencia quizás sí. Y es controvertido el uso de corticoides porque la vía de inflamación que desencadena, el corticoides no acciona en esa vía de inflamación. A pesar de que en consultorio es muy común que se indique corticoides y broncodilatadores. Pero bueno, ¿quién le pone la cola al gato? ¿No? Eugenia, ¿cómo están trabajando en el hospital universitario? ¿También allí se está viendo esta mayor demanda? En el hospital universitario estamos viendo mayor demanda. Aprovecho para decir que de 8 a 20, de lunes a viernes, en general hay un pediatra. Pueden concurrir para control de niño sano con turno previo y pueden acercarse por este tipo de patología, fiebre, disnea, tos, también la diarrea, al servicio que tenemos para atención de patologías prevalentes de cada época, ¿sí? Y siempre a través de turno, en lo posible, que pueden ser diferidos. Si es un control de niño sano, le damos un control en una semana, le damos un turno en una semana, claro. Y si es un turno para una problemática de ahora, le damos un turno para ahora, pero siempre acercarse a pedir el turno o llamar para pedir el turno. Pero de 8 a 20, de lunes a viernes, siempre pediatras. Bien. Eugenia, muchísimas gracias por haber venido. Emiliana, muchísimas gracias a vos por tu entrevista, me sentí muy cómodo y se me pasaron todos los nervios. Bueno, salió excelente, gracias. Bueno, te esperamos la próxima. Dale, entonces. sí, cuando quieras.
Vamos a hacer una nueva pausa, tenemos un poquito más de programa para compartir con todos ustedes. Son 15 minutos que van a ser a pura música, así que quédense hasta el final. Ya volvemos con Laica a las 10.